Muy buenas noches, estimados alumnos. Un gusto saludarlos nuevamente aquí en mi canal de YouTube. El profesor Rafael Luxosa, docente de matemáticas del Centro Regional de Educación Normal Javier Rojo Gómez de Bacalar, Quintana Roo. El día de hoy con un nuevo tema, continuando con nuestras clases de geometría. Y a partir de ahora vamos a hacer un análisis importante de lo que son diferentes figuras geométricas que son importantes en nuestro contexto. Vamos a empezar hablando del triángulo, posteriormente analizaremos lo que son los cuadriláteros, vamos a ver también lo que son los polígonos, vamos a analizar la circunferencia y vamos a ir analizando propiedades y características de cada una de estas figuras geométricas. Y hoy toca empezar con lo que es el triángulo. Por lo tanto, vamos a iniciar con este tema tan importante que vamos a ir viendo en varias clases de hecho. Y para ello vamos a partir, en esta clase, vamos a ir partiendo, vamos a empezar de lo que es la definición. ¿Qué es un triángulo? ¿Okay? Y bueno, lo podemos definir fácilmente. Un triángulo realmente es la porción de plano que se forma al momento, ¿verdad?, de que tres semirrectas se intersectan una a una en puntos llamados vértices. Entonces todo esto es una porción de plano llamada triángulo, y lógicamente que hay tres puntos en donde se intersectan las semirrectas y a estos puntos se les llama los vértices. Por lo tanto, un triángulo es aquella figura geométrica que tiene tres vértices. ¿Okay? Bien, los triángulos también se clasifican de la siguiente forma. Se dice que pueden ser triángulos o pueden clasificarse de dos maneras. Pueden clasificarse por sus lados o pueden clasificarse por sus ángulos. Si los clasificamos por sus lados, son triángulos equiláteros, isósceles o escalenos. Y si los clasificamos por sus ángulos, se dice que pueden haber rectángulos, acutángulos y obtusángulos. ¿Cuáles son los equiláteros? Recordando rápidamente lo que vimos en primaria, secundaria. Equiláteros, aquellos, ¿verdad?, en donde los tres lados son iguales. Este lado es igual a este y este igual a este. Entonces, por eso se dice que es un triángulo equilátero. Entonces, si este tiene A, B y C, entonces AB es igual a BC y es igual a AC. Los tres lados son iguales, entonces se dice que son triángulos equiláteros. De ahí nos vamos a lo siguiente triángulo, que es el triángulo isósceles. El isósceles, también como ustedes recordarán, es aquel triángulo que tiene dos lados iguales. Por lo tanto, AB, en este caso, por ejemplo, el lado AB es igual al lado BC, pero es diferente al lado AC. Entonces, este lado y este lado son iguales y este es diferente. Entonces, es cuando se dice que es un triángulo isósceles, dos lados iguales. Luego vamos a otro tipo de triángulo, que es el triángulo escaleno. En el triángulo escaleno, ¿verdad?, encontramos un triángulo escaleno en donde, por ejemplo, tenemos A, B y C. La característica principal de este triángulo escaleno es que ningún lado es igual. Es decir, AB es diferente a BC y esta vez es diferente a AC. AB es diferente a BC y diferente a AC. Ni un lado es igual. Entonces, cuando decimos que es un triángulo escaleno, esta clasificación, vuelvo a repetir, es atendiendo a los lados del triángulo. Ahora vamos a la siguiente clasificación, cuando decimos que el triángulo se clasifica de acuerdo a sus ángulos. La primera clasificación es el triángulo rectángulo, que es un triángulo que tiene la característica de que tiene un ángulo recto que mide exactamente 90 grados. Entonces, cuando el triángulo tiene un ángulo recto, se conoce como el triángulo rectángulo. ¿Ok? Luego viene el triángulo acutángulo. ¿Cuál es el triángulo acutángulo? Aquel triángulo, ¿verdad?, que tiene, en este caso, un ángulo. Vamos a verlo. Son puros ángulos agudos. Tiene puros ángulos agudos. Es decir, ángulos agudos, acuérdense que es el que mide más de 0,
pero menos de 90 grados. Entonces, cuando sus ángulos son agudos, se dice entonces que el triángulo es un triángulo acutángulo, porque tiene lados agudos. Y la última clasificación, los triángulos obtusángulos. En el caso del triángulo obtusángulo, es aquel triángulo, ¿verdad?, que posee por lo menos un ángulo, y un ángulo al que llamamos un ángulo obtuso. ¿Cuál es el ángulo obtuso? Aquel que mide más de 90 grados, pero menos de 180 grados. Entonces, desde que el triángulo tenga un ángulo obtuso, suele conocerse como un triángulo obtusángulo. Entonces, podemos nombrar a los triángulos por sus lados o bien por sus ángulos. En ese sentido, vamos a empezar a explorar algunas propiedades importantes de lo que son triángulos. Los triángulos pues tienen la verdad muchos teoremas importantes, interesantes, que podemos ir retomando. Pero yo quiero trabajar con ustedes el día de hoy 3 teoremas que nos tienen que quedar bien claros para que más adelante podamos realizar los ejercicios correspondientes a estos teoremas. El primer teorema dice: la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Y bueno, si lo vemos gráficamente, si yo tengo un triángulo, acuérdense que tenemos el ángulo A, ángulo B y ángulo C, ¿ok? Tiene esos 3 ángulos, A, B y C. Esta propiedad me dice que si yo sumo el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, esto va a ser igual a 180 grados. Siempre la suma de los 3 ángulos de un triángulo es igual a 180 grados. Y me parece a mí que esta propiedad es bastante clara y no hay mayor tela de donde cortar. Vamos al siguiente teorema. El siguiente teorema dice: un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los 2 interiores no adyacentes a él. Repito, un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los 2 interiores no adyacentes a él. Vamos a ver esto gráficamente. Ponemos un triángulo, ¿ok? Igual que lo hicimos en el ejercicio pasado. Ponemos un triángulo. Yo sé que estos triángulos tienen 3 interiores, 3 ángulos interiores, al cual le voy a llamar el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Pero si yo cada uno de los lados los prolongo, si los prolongo, obtengo un ángulo que es ahora el ángulo exterior. En este caso, prolongo y obtengo un ángulo exterior. Aquí, por ejemplo, prolongo y obtengo también un ángulo exterior. A esos ángulos exteriores le voy a poner que será M, N y P. Por lo tanto, A, B y C son ángulos interiores. M, N y P son ángulos exteriores. Pues bien, lo que me dice este teorema, ¿sí?, es que un ángulo exterior, por ejemplo este ángulo M, es igual a la suma de los 2 interiores no adyacentes a él. Es decir, el ángulo M que tengo yo acá es igual a la suma de los 2 interiores no adyacentes, a la suma de B más el ángulo C. Eso es lo que me dice el teorema. También lo puedo poner de esta manera. Si tengo este ángulo exterior N, ¿sí?, el ángulo exterior N es igual a la suma de los 2 interiores no adyacentes, ¿sí?, es decir, al ángulo A más el ángulo C, que son los 2 no interiores. Este exterior es igual a la suma de estos 2. Y finalmente este ángulo exterior P, este ángulo P sería igual a la suma de los 2 interiores no adyacentes a él, es decir, a la suma del ángulo A más el ángulo B, A más B.
Entonces, eso es lo que dice el segundo teorema. Un ángulo exterior es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes a ese ángulo. ¿Ok? Segundo teorema. Vamos a analizar ahora entonces el tercer teorema. En ese tercer teorema, ¿verdad?, me dice lo siguiente, que si yo sumo todos los ángulos exteriores, ¿verdad?, de un triángulo, la suma de los ángulos exteriores siempre me va a dar 360 grados. Entonces, si yo sumo el ángulo M más el ángulo N más el ángulo P, esto me debe dar 360 grados por ser precisamente ángulos exteriores. Entonces, en eso consiste el tercer teorema. Como ustedes se están dando cuenta, pues realmente son teoremas muy sencillitos. Y ahorita una vez que ya los aprendimos y conocimos, pues solo vamos a hacer ejercicios donde los tengamos que aplicar. Vamos con el primer ejercicio. Bien, vamos a empezar con este ejercicio, muy sencillito, ustedes van a ver. Realmente los ejercicios son muy sencillos. A lo mejor hay que tener un poco de habilidad en el álgebra, eso sí, pero no tiene mayor problema. Veamos, dice el ejercicio, calcula el valor de los ángulos del siguiente triángulo. Y tengo un triángulo, si ustedes se fijan, es un triángulo de tipo rectángulo, porque tiene un ángulo recto. Y este ángulo vale 3x, este ángulo C vale 2x, y este ángulo A vale x. Es decir, el ángulo A es igual a x, el ángulo B es igual a 3x y el ángulo C es igual a 2x. Ahora me dicen, ¿cuánto vale cada uno de esos ángulos? No lo sé, pero sí lo puedo encontrar. Para empezar, yo veo que tiene tres ángulos interiores y hay un teorema por ahí que acabamos de analizar que me dice que la suma de los interiores de un triángulo rectángulo es igual a 180 grados. Primer teorema. Por lo tanto, ¿qué tal si yo igualo y digo, empezamos con el ángulo X más 3X más 2X? Esto debe ser igual a 180 grados, porque es lo que me dice el teorema, que la suma de los tres ángulos interiores de todo triángulo es igual a 180. Entonces acá nada más tengo que despejar. Tengo X más 3X, 4X, más 2X, 6X, igual a 180. Y entonces X va a ser igual a 180 sobre 6, y esto me da a 30. ¿Sí? Y ya tengo el valor del ángulo X. Sé que este ángulo vale 30. Entonces empiezo a sustituir. Y digo, el ángulo A es X, entonces vale 30 grados. Este ángulo B es igual a 3X, es decir, 3 por 30, 90. Es igual a 90, como estamos viendo aquí perfectamente que vale 90. Y luego el ángulo C vale 2X, es decir, 2 por lo que vale X, que es 30, 2 por 30, 60. Esto me da 60. Si yo sumo los tres ángulos, voy a observar rápidamente a manera de comprobación que esta suma me va a dar precisamente 180 grados. ¿Sí? Lo cual me está indicando a mí que efectivamente se comprueba que esta suma, ¿verdad?, que son precisamente los 30 más 90 más 60 igual a 180. Y se comprueba el teorema que ya habíamos visto, el teorema número 1. ¿Sí queda claro, jóvenes? Bien, vamos a borrar este ejercicio y nos vamos al siguiente ejercicio para que nos vaya quedando más claro. ¿Sí? En el siguiente ejercicio nos plantean lo siguiente. Dice, calcula el valor de los ángulos
Calcule el valor de los ángulos del siguiente triángulo. Tenemos, ¿verdad?, un triángulo que tiene ángulos interiores 53, CB, ángulos exteriores AD y 135. Entonces, ¿cómo le podemos hacer para poder encontrar el valor de los ángulos? ¿Sí? Bien, para empezar, yo puedo ver que este ángulo con este ángulo, ¿sí?, son suplementarios y que sumados me deben dar 180 grados. Por lo tanto, ángulo B, voy a cambiar el color porque casi no se ve bien. Tenemos que el ángulo B más 135 grados me deben dar 180 grados, ¿verdad? Me debe dar 180 grados. Por lo tanto, si yo despejo el ángulo B, voy a tener que el ángulo B es igual a 180 menos 135. Este 135 que está sumando pasa restando. Entonces, solamente al hacer esa operación, voy a encontrar que el ángulo B va a ser igual a 180 menos 135 y eso me da 45 grados. Este ángulo B mide 45 grados. Ahora, como mide el ángulo B 45, ya tengo que 53 más 45, ya sé cuánto vale B, pero no sé cuánto vale C. Pero sí sé que el teorema me dice que la suma de los tres ángulos interiores debe ser igual a 180. Pero yo tengo que 53 grados más ángulo B más ángulo C debe ser igual a 180 grados, porque la suma de los interiores debe ser igual a 180. Por lo tanto, yo ya tengo cuánto vale el ángulo B, que es 45. Digo, 53 grados más 45 grados más el ángulo C debe ser igual a 180. Y voy despejando esta ecuación. Subo 53 más 45, 53 más 45, y eso me da 98, más el ángulo C es igual a 180. Solamente me queda despejar el ángulo C. Este que está sumando pasa restando. Entonces el ángulo C es igual a 180 menos 98, y eso me va a dar 180 menos 98 y me da el ángulo C 82. ¿Ok? Entonces ya tengo cuánto vale este ángulo, cuánto vale B y cuánto vale C, cuánto vale B y cuánto vale C. ¿Estamos? Ya tengo esos tres ángulos, ya conozco, pero todavía me falta conocer cuánto vale A y cuánto vale D, que son los ángulos exteriores. ¿Ok? Entonces, para empezar, el ángulo A, yo estoy viendo que el ángulo A más los 53 grados que tengo acá, estos dos ángulos son suplementarios, por lo tanto también me van a dar sumados 180 grados. Esto quiere decir que aquí voy a despejar el ángulo A y voy a decir, el ángulo A va a ser igual a 180 menos 53. Este que está sumando pasa restando. Y entonces, al momento de hacer esta operación, obtengo que 180 menos 53, esto me da el ángulo A 127 grados. Y ya tengo el ángulo A. ¿Sí? Ahora me falta el ángulo D, el ángulo exterior D. Por allá, si recordamos el tercer teorema que había analizado, decía que el ángulo D, un ángulo exterior, es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes. Es decir, si yo lo planteo aquí como una ecuación, voy a decir, el ángulo D es igual a la suma de 53 grados más lo que vale el ángulo B. ¿Ok?
Pero ya sabía que el ángulo B me había dado 45 grados. Por lo tanto, el ángulo D va a quedar 53 más 45. Hago esa operación y tengo 98. Eso es lo que vale el ángulo D. Entonces, ya tengo cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C y cuánto vale D. Que esa es la respuesta que me están pidiendo que yo diga cuánto vale A, B, C y D. ¿Y queda? Claro que hay diferentes procedimientos, porque por ejemplo, aquí ya tengo cuánto vale C, ya lo había encontrado y valía 82. Y el 82, con el ángulo D, son ángulos que también son suplementarios. Yo los puedo sumar e igualar a 180 y de ahí despejar D y encontrar el valor de D. O bien aplicar el tercer teorema que es el que yo hice, que la suma de un ángulo exterior es igual a los dos interiores no adyacentes. Y también encuentro el resultado. De la forma que yo quiera hacer, acuérdense que en matemáticas hay muchos caminos para llegar a Roma. Lo importante es llegar a Roma. ¿Ok? Bien. Espero que haya quedado claro este ejercicio. Vamos a hacer uno más, compañeros, para que nos quede más claro todavía esta parte. Bien, aquí está el siguiente ejercicio. Dice, determine el valor de los ángulos del siguiente triángulo. Y entonces tenemos un triángulo que en un ángulo, los ángulos interiores, aquí vale 2x, aquí vale 2x, y aquí 2x menos 5, como ángulos interiores. Y en los ángulos exteriores tenemos el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Necesitamos determinar cada uno de los interiores y lógicamente cada uno de los exteriores. Entonces vamos a empezar con los interiores, si les parece. Yo ya sé que el teorema de los interiores me dice que la suma de los interiores debe ser igual a 180. Entonces x más 2x más 2x menos 5, eso debe ser igual a 180 grados. ¿Estamos? Ahora voy a ir despejando el valor de la x para que sepa cuánto vale x. Tengo x más 2x, son 3x más 2x, 5x. Entonces 5x menos 5 igual a 180. 5x va a ser igual a 180 y este que está restando pasa sumando a 5. 5x es igual a 185 y por lo tanto x, este 5 que está multiplicando, va a pasar dividiendo 185 entre 5 y esto me da que es igual a 185 entre 5 me da 37. Entonces ya tengo que este mide 37. ¿Ok? Esta x mide 37. Por lo tanto, este triángulo prácticamente quedaría así. Si ya le pongo valor a los ángulos, si le pusiera valor, este ángulo x vale 37. Este ángulo vale 2x, es decir, 2 por 37. 2 por 37. Este ángulo vale 74. ¿Sí? Y este ángulo vale 2 por lo que vale x. 2 por 37. 2 por 37. Y le resto 5. 2 y le resto 5 y esto me da 69. Este ángulo vale 37, 74 y 69. Y lo puedo comprobar que al momento de sumar los tres ángulos me dan los 180. Entonces se cumple también el primer teorema que ya habíamos analizado. Pero todavía tengo que encontrar cuánto vale A, el ángulo exterior A, el ángulo exterior C y el ángulo exterior B. Todavía tengo que encontrar cuánto vale. Entonces, para encontrar cuánto vale A, aplico el tercer teorema que dice un ángulo exterior es igual a la suma de los interiores no adyacentes, es decir, a 74 más 96. Hago esa operación y me da 74 más 96, me da 170.
Luego el ángulo exterior B es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes. Es decir, el ángulo B es igual a 37 más 74. Entonces 37 más 74 y eso me da 111. Y luego el ángulo exterior C, que es el que me falta, el ángulo exterior C, me dice que el teorema me dice que el ángulo C exterior es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes, es decir, a 37 más 69. Entonces hago esa suma y te digo que son 37 más 69, esto me da 106. ¿Ok? Entonces ya tengo entonces el valor de los tres ángulos que me están pidiendo, de A, de B y de C, y también de los tres interiores que me están pidiendo. Si queda, entonces así es la forma que vamos a ir resolviendo este tipo de ejercicios. Y ya para cerrar, ¿sí?, vamos a cerrar con otro ejercicio también muy interesante que les voy a plantear. Vamos a resolverlo aquí para que vean ustedes cómo se resuelve correctamente nuestro último ejercicio. Bien, este ejercicio dice lo siguiente: la medida de los ángulos interiores de un triángulo es equivalente a 3 números pares consecutivos. ¿Cuál es la medida de cada ángulo? Es lo que me están planteando. Entonces, pues yo estoy suponiendo que estamos hablando de un triángulo, me lo están diciendo ahí, ¿sí? Y que la medida de los ángulos interiores de un triángulo es equivalente a 3 números pares consecutivos. Desde que me digan que son pares consecutivos, yo sé entonces que este ángulo, por ejemplo, le puedo poner 2x para que sea un número par. Como el otro ángulo tiene que ser consecutivo a este y tiene que ser par también, pues le pongo 2x más 2. Y como este tiene que ser consecutivo a este tiene que ser consecutivo a este y también par, entonces le pongo 2x más 4, para que así los ángulos A, B y C sean pares y sean consecutivos. Entonces, si ya lo establezco así, pues ya lo tengo resuelto prácticamente. Aplico el primer teorema, que la suma de los interiores es igual a 180, y tengo entonces que 2x más 2x más 2 más 2x más 4 debe ser igual a 180 grados. Dicho esto, entonces vamos a ir introduciendo términos semejantes. 2x más 2x más 2x, esto me da 6x. 2 más 4 me da 6, es igual a 180. Por lo tanto, 6x es igual a 180, ¿verdad?, menos 6. 6x es igual a 180 menos 6, pues 174, ¿verdad? Y por lo tanto, x va a ser igual a 174 sobre 6, que este 6 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces tenemos que la operación me da 174 entre 6, me da 29. X me da 29 grados. Entonces, prácticamente ya tengo resuelto el problema. Porque ¿qué voy a hacer? Yo sé que el ángulo A vale 2x, es decir, 2 por lo que vale x, que es 29. 2 por 29, al momento de hacer la operación de 2 por 29 me da 58. Después, este fue el ángulo A. Podría ponerle el ángulo A. Vamos a ver ahora el ángulo B. El ángulo B vale 2x más 2. 2x más 2. Es decir, 2 por lo que vale x, que es 29, más 2. Si yo hago esa operación, me da 2 por 29, 58, más 2, 60. Y ya está cuánto vale el ángulo B.
Y terminamos con el ángulo C. El ángulo C, que dice, es igual a 2x más 4. Por lo tanto, 2 por lo que vale x por 29, pero ahora más 4. Y tenemos que eso va a ser 62. 2 por 29 más 4, 62. Y entonces estamos viendo que obtenemos tres ángulos que son pares y son pares consecutivos. ¿Ok? Que es la respuesta que me dice aquí. ¿Cuál es la medida de cada ángulo? Pues 58, 60 y 62. Y son pares consecutivos. Bien, jóvenes, pues como siempre, les voy a enviar los ejercicios al grupo de WhatsApp. Y ya saben, cualquier duda, háganmela saber. Que tengan una excelente noche. Hasta luego.